Shalom Urahot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 219, los 6000 años en dos dimensiones, segunda parte. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Eloi Malquisedec, una vez más te agradecemos el reunirnos para ser alimentados por nuestro Eloi Malquisedec en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Abre nuestra mente, danos sabiduría y satúranos de tu conocimiento. Tú nos has enseñado que hacemos bien en entenderte y en conocerte, y eso estamos haciendo. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Lo agradecemos en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Omein, omein. Seis mil años en dos dimensiones, segunda parte. En esta segunda parte, para los 6000 años, arrancan desde el momento en que entra el pecado en el tercer cielo. De pronto usted en las Sagradas Escrituras ha visto que el pecado entró en el cielo en Lucifer. Que a Lucifer se le dio determinado tiempo y luego fue arrojado al planeta Tierra juntamente con los que se rebelaron, la tercera parte de los ángeles. Pero de pronto lo que usted no sabe es de pronto cuándo entró el pecado en el tercer cielo. Porque si aquí en el planeta Tierra, nosotros con la entrada del pecado en el planeta Tierra, la mayoría de investigadores proféticos tampoco lo saben, ha sido revelado por el remanente final obrero de la hora undécima 2015-2030, eso, y ya lo hemos publicado en muchos artículos y de diferentes formas. De pronto ya hay muchas personas que saben la fecha precisa cuando entró el pecado en el planeta Tierra. Pero saber la fecha precisa en que entró el pecado en el tercer cielo, eso ya es como de otro nivel. Y si decimos de otro nivel, sí, porque por eso la conferencia es 6000 años en dos dimensiones. Y como explicábamos de pronto anoche, estoy hablando de dimensiones en el sentido de tiempo, no en dimensiones que vayamos a pasar de una dimensión a otra, etcétera, no. Estoy hablando de dimensiones de tiempo. Y en las dimensiones de tiempo tenemos dos, una que se llama eternidad pasada y la otra la que estamos viviendo, que es el tiempo del plan de redención o del plan de salvación, el cual es de 8 milenios. Entonces ahí tenemos dos dimensiones de tiempo, ¿sí? Entonces conocer el tiempo de la eternidad pasada cuesta, y digamos que es difícil saberlo, ¿sí ve? Es difícil saberlo. Por lo tanto, ahora en la conferencia de hoy, hablar de los 6000 años en dos dimensiones, segunda parte, cuando anoche tuvimos la primera parte y pudimos demostrarlo, que la dimensión de la eternidad pasada fue de 101 años. Y de pronto, para que usted de pronto se vaya familiarizando un poco sobre esos 101 años, déjeme hacer un resumen, de pronto pues no tan completo, pero sí un resumen entendible. Desde el momento en que empezó el tiempo de la eternidad pasada, hasta el momento en que Satanás peca, transcurren 30 años de la eternidad pasada. Cuando Satanás es arrojado al planeta Tierra, después de concedérsele un tiempo de gracia de 3 años y medio, o sea, Satanás fue arrojado del cielo en el año 33.5 de su creación. Téngalo en cuenta, 33.5. ¿A dónde fue arrojado? Fue arrojado a la tierra, a una prisión, a una cárcel, la tierra. Y ahí, después de que transcurrieron 6 meses, oiga, si vamos en el año, Satanás fue arrojado en el año 33.5 de su creación, más 6 meses, llegamos al año 34. Interesante. En el año 34 se le concedió una cita a él
porque se había arrepentido y quería ser restablecido nuevamente en el cielo. Pero Yahshua lloró porque el tiempo de gracia para él había terminado, ya no podía hacerse nada. Fue enviado nuevamente a la cárcel del planeta Tierra. Ahora, a Satanás se le concede un tiempo también de 33 años y medio. Oh, interesante. 33 años y medio para que visite los innumerables mundos, o para que tiente a los innumerables mundos, o los que él alcance a visitar en esos 33 años y medio. Cosa que él visitó los innumerables mundos y ninguno cayó. Como ninguno cayó y el tiempo se le acabó, Satanás no sabe del patrón de los 33.5 ni los 30 todavía, él está en aprendizaje también. Fue recluido nuevamente al planeta Tierra. Entonces, si teníamos 34 años más 33.5, llegamos a 67.5 años ya transcurridos de la eternidad pasada. Satanás quedó recluido nuevamente en el planeta Tierra porque no fue capaz de engañar a ninguno de los innumerables mundos. Y transcurren otra vez 6 meses, y cuando transcurren los 6 meses, la deidad decide venir a crear en el planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra, como le decíamos anoche, fue creado en el año 68, o más específicamente en la cuarta semana, del día 22 al 28 de la cuarta semana del mes de Tirri del año 68. Ahí es la creación del planeta Tierra. Bien. Y como ahí en el planeta Tierra se creó Adán, y Adán fue creado el sexto día de la cuarta semana, que equivale en nuestro calendario al día 27, este es el cumpleaños de Adán. Y Adán vivió 33 años y medio en el Edén sin pecar, o hasta que pecó. Lo cual significa que a este 68 yo le agrego 33 años y medio y me llega a la cifra de 101.5, que era lo que habíamos estudiado anoche. Y pecó. Y cuando Adán peca, entonces con el pecado se parte el tiempo. O en otras palabras, desaparece la eternidad pasada y comienza el plan de redención de 8 milenios, que es un tiempo nuevo. Por eso tenemos 6.000 años en 2 dimensiones. Entonces hago este resumen, más o menos para que lo tengan en cuenta, de que la eternidad pasada no fue de millones de años, ni de miles de años. Es de 101.5 años y finalizó. Muy bien. De pronto todavía le parezca algo sorprendente, misterioso y fuera de serie para algunos decir, ¿de dónde saco esa cifra? No, yo tampoco lo sabía. Yo de pronto me pasa lo mismo que le esté pasando a ustedes en estos momentos. Quedo asombrado, atónito e impresionado. Pero los patrones proféticos encajan perfectamente allí, en el tiempo de la eternidad pasada y en nuestro tiempo. Por eso esta segunda parte de la conferencia, 6.000 años en 2 dimensiones, segunda parte, va desde el momento en que entra el pecado en el tercer cielo. El pecado en el tercer cielo entró el 14 de Nisan, un 14 de Nisan. Por eso hay que tener en cuenta ese patrón del 14 de Nisan, porque si el pecado entró un 14 de Nisan y en el cielo, y en la tierra entró también un 14 de Nisan, entonces hay una conexión. Lo que sucede en el cielo trasciende al planeta Tierra, o se repite en el planeta Tierra sucesos que acontecen en el cielo, para que el patrón profético se vaya equilibrando y se vaya completando perfectamente en el plan de la redención. Interesante, entonces, mirarlo así, en otra parte. Ahora, a Satanás, 6 meses después de pecar, cuando llega a Tirri, del año 30, Yahshua HaMashiach le concede a Lucifer, o se destituye a Lucifer de los puestos de trabajo que él tiene como querubín y serafín en el reino de los cielos, pero sigue estando en el cielo, para que en el transcurso de 3 años y medio que se le concede un tiempo de gracia para que él se arrepienta
y pueda ser nuevamente restituido a esos puestos que tenía, Satanás fomenta la rebelión en el cielo en esos 3 años y medio y no se arrepiente. Interesante. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no quiero confundirme más con las otras partes, porque voy directo a los 6.000 años en la segunda parte, en esas 2 dimensiones. Entonces el tiempo que vamos a tener nosotros ahora, acá, en estos momentos, van a ser aproximadamente desde el momento en que entra el pecado, que eso fue en el año 30 de la eternidad pasada. Entonces esos 30 años hacia atrás no se cuentan. Vamos a empezar a contar desde el momento en que entra el pecado allá en el tercer cielo, desde los 30 años. Si el pecado entró en el cielo en el año 30 de la eternidad pasada, entonces significa que de la eternidad pasada tendríamos 71 años, porque 30 más 71, 101, o sea, 71.5 años de la eternidad pasada, tiempo de la eternidad pasada, desde que entró el pecado, allá en el tercer cielo. O en otras palabras, podríamos decir nosotros que transcurrieron 71 años y medio desde que entró el pecado en el cielo. Y luego, cuando entra el pecado en el planeta Tierra, que también entró un 14 de Nisan, ¿sí ve? Y ese 14 de Nisan tendríamos que contarlo de 2 formas. Alguien puede contarlo de la siguiente manera. El pecado entró el 14 de Nisan del año 101.5 de la eternidad pasada, y eso es correcto, porque todavía estamos en ese tiempo. O ese día 14 de Nisan está en 2 dimensiones, la dimensión de la eternidad pasada y la dimensión del nuevo tiempo. O sea, ese 14 de Nisan viene a ser un día especial. Abarca 2 periodos de tiempo, 2 dimensiones. Pero también podemos decir que el pecado entró el 14 de Nisan del año 1 de nuestro tiempo, y también es correcto. Hay que saber los dos tiempos. El pecado entró el 14 de Nisan, ¿sí ve?, del año 101.5 de la eternidad pasada. O el pecado entró el 14 de Nisan del año 1 de nuestro tiempo. Listo. Pero como vamos a hacer los cálculos en este momento vamos a hacer los cálculos ¿de qué? Vamos a hacer los cálculos del tiempo de la eternidad pasada y el tiempo nuestro para 12.000 años, para un patrón profético importante. Y de pronto esta conferencia también es un poco complicada. O sea, estas conferencias que estoy dando sobre los 12.000 años en estas variantes de 2 clases de tiempo, como es la eternidad pasada y nuestro tiempo, es complicado. Créame que es complicado. Si es complicado nomás saber de pronto los 12.000 años en las formas sencillas para muchos, pues mucho más difícil saberlo en 2 dimensiones de tiempo. Pero es importante, los 6.000 años juegan un papel importantísimo en diferentes variantes con diferentes patrones de orden profético. Ahora, ¿qué enseña de pronto el patrón profético? El patrón profético o las revelaciones que se le dieron a la hermana Elena en la iglesia de la Odisea, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 274, menciona que iba a venir el relevo de la hermana Elena. Y resulta que el relevo de la hermana Elena es al que se le va a confiar o se le van a revelar los tiempos completos de principio a fin de los sucesos de orden profético, inclusive
trascendiendo al tercer cielo y proyectándose hasta la eternidad futura. Lo cual significa que este 6000, en su segunda parte, en 2 dimensiones, nos va a revelar el año en que va a nacer el relevo de la hermana Elena, el profeta al cual se le va a dar luz nueva y aceite extra, y al cual se le van a dar las revelaciones de las fechas de los sucesos proféticos dados a la hermana Elena, que no se le dieron a ella porque no era verdad presente para ella, sino para el remanente final. Interesante. Interesantísimo. Ahora, el relevo debe también cumplir 2 factores importantes en el patrón profético final. O sea, el relevo debe tener profecías en base a 2 años, en base a 1 año en relación con el calendario del santuario y en base a otro año en relación con el calendario gregoriano. Interesante. O sea, quiere decir que si en el año 30 de la eternidad pasada entró el pecado el 14 de Nisan, al contar 6000 años vamos a llegar a un año específico dentro del patrón de orden profético. Oh, qué interesante. Ajá. ¿Y qué significa eso? Eso significa en ese momento que a los 71 años de la eternidad pasada, ya fue pasada, ¿sí? Vamos ahora a identificar el año 6000, a ver en qué fecha de nuestro tiempo nos da. Si tengo 71 años de la eternidad pasada, significa en ese momento que me hacen falta 5929 años, que usted suma 5929 a 71 y le da 6000, ¿sí ve? Entonces significa que en el periodo de ese tiempo, 5929 de la historia del pecado, más los 71 años de la eternidad pasada, llegamos podríamos decir que al segundo 6000 de esta parte. O sea, los 6000 años en 2 dimensiones, segunda parte. Bueno, entonces significa que deben haber transcurrido 5929 años de la historia del pecado, más 71 en la eternidad pasada, tenemos un 6000. ¿Y cuándo se cumplió eso? Eso se cumplió preciso en el año 1959 de nuestro calendario. Me parece interesante eso, ¿no? Interesantísimo eso, ¿sí ve? Y si usted ya aprendió en este momento que los 6000 años se cumplen en el año 2030, pues simplemente a 1959 súmele 71. Oye, qué curioso. Y le da 2030. O sea que el 71 tiene 2 factores, uno al principio y otro al final. Interesante. O sea, podríamos hablar de un quiasmo profético, y el quiasmo profético sería 71 iniciando, y voy al año 5929 y obtengo 6000. O cojo ahorita el año que es en realidad el 5929, que es 1959, y a eso le sumo los 71 y también me da 6000, ¿sí? O sea, me da el año 2030, que es cuando se cumplen los 6000 años de la historia del pecado. Ahora, y esto no es casualidad, si usted va a las Sagradas Escrituras, va a mirar la importancia del número 71. Jacob fue a la tierra de Gosén con 70 personas más el 1, 71. ¿Qué tendrá que ver ese número? Pero dejémoslo para otra clase, y aquí introduzcámonos a eso. Significa que el año 1959 está revelado por profecías que va a nacer el relevo de la hermana Elena, y ese relevo de la hermana Elena es el que va a traer toda esta clase de luz que se está dando en este momento y que no se conoce.
Porque ¿quién iba a conocer de pronto los 6.000 años en dos dimensiones? ¿O quién iba a conocer tanta luz que el Eterno nos ha entregado a nosotros como remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030? Ahora, si en el año 30 de la eternidad pasada entró el pecado en el cielo, el Señor no se va a quedar con ese secreto y se lo va a revelar a sus siervos los profetas, para que esos siervos los profetas lo comuniquen al mundo entero. Y este humilde servidor es un profeta, no por llamado humano ni institucional. Soy un profeta por llamado de Yahshua Hamashia y del Ruach HaKodesh. Y las revelaciones que el Eterno me ha dado, el primer sorprendido he sido yo, como le ha sucedido de pronto a los demás profetas, que el primer sorprendido es el profeta, ¿sí ve? Porque se le dan revelaciones de verdad presente y revelaciones de orden futurista, increíbles, sorprendentes y fuera de serie. Entonces el primer sorprendido soy yo. De pronto, si alguno de ustedes anda sorprendido, impresionado, no se preocupe. Nuestro Elohim Malquisedec le hará entender y comprender esto mejor, y usted pasará a un nivel diferente de los estudiosos teólogos y eruditos de nuestro tiempo, porque ellos no conocen esto, ni le van a enseñar esto de pronto en sus facultades teológicas. Qué bonito que sea por revelación, y me parece bastante interesante. Ahora, vuelvo. Si en el año 30 entró el pecado en el cielo, pues el Eterno va a levantar un profeta que determine cuándo entró el pecado en el cielo, cosa que nadie sabía y que hoy ya se está sabiendo. Entonces, ¿cómo es que han transcurrido 6 milenios en ese momento y nadie sabía cuándo entró el pecado en el cielo con una fecha precisa determinada, y nadie sabía hacer las conexiones correctas de Nisan, que en Nisan, el 14 de Nisan entró el pecado en el cielo, el 14 de Nisan entró el pecado en la tierra, el 14 de Nisan fue liberado el pueblo de Israel de Egipto, el 14 de Nisan murió Yahshua Hamashia en la cruz del Calvario en el año 31. Me parece bastante interesante. Esto no son casualidades de pronto historicistas que hayan resultado hacia el azar. No, no, no. Es que hay un patrón profético que se viene cumpliendo cabalmente como el Eterno lo ha diseñado en el plan de redención o en el plan de salvación, el cual es de 8 milenios. Y que también de pronto muchos tampoco sabían que el plan de salvación era de 8 milenios, cosa que se fue revelada también por el Eterno para el remanente final, obreros de la hora undécima 2015-2030. Entonces se tenía que levantar ese profeta, porque ese profeta es el que completa el patrón profético o completará el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y lo revelado a la hermana Elena, para que el patrón profético así encaje, se ensamble o se conecte poderosamente con las Sagradas Escrituras y tengamos nosotros luz reveladora fuera de serie para esta última generación, cuando la ciencia se multiplicará, y se multiplicará no solamente en base a la tecnología o a la parte de orden científico, sino también a la parte de orden espiritual y profético. Y así es. Tenemos unas revelaciones hoy en día que hacemos bien en ponerle cuidado a esto. Muy bien. Ahora déjeme decirle, no, es que no podía existir ese tal profeta que iba a venir. ¡Claro! ¿Cómo es que no va a existir si de pronto en la posición de la iglesia de la Odisea ellos tienen y se ha enseñado y les sigue enseñando de pronto a los feligreses que después de la hermana Elena no va a haber ningún otro profeta? Así como la posición de la iglesia de la Odisea es que la última profecía de tiempo fue la profecía de los 2300 cumplida en el año 1844. Y no, ambas cosas son equivocadas, porque tenemos profecías de tiempo más allá de 1844 y tenemos más profetas según Mateo 24 y según Apocalipsis 16 versos 6 y Apocalipsis 18 versos 20 y 24. Tenemos profetas y no solamente uno sino hartos. Entonces, ¿cómo vamos a contradecir nosotros la palabra del Eterno
donde profetas van a ver hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y la época de más profetas es esta época de la generación final, y la generación final va del año 1950 al año 2030. Esa es la generación final. Y esta generación final es la que va a tener más profetas que en todos los otros remanentes que han habido en el mundo entero. Y hagamos un recuento, así nomás para que ustedes lo sepan y darle a entender esto también. El primer remanente, que es el de los patriarcas, tuvo muchos profetas. No puedo decirle cuántos profetas, porque ese remanente fue por 2076 años. Pero profetas que sobresalieron ahí, o el primer profeta fue Adán, profeta. Set, profeta. Enoc, profeta. Matusalén, profeta. Noé, profeta. O sea que ¿cuántos profetas hubieron en el primer remanente? Muchos, no sabemos cuántos. En el segundo remanente, pueblo de Israel, también hubieron muchos profetas, entre los cuales se cuenta Abraham, Jacob, Isaac, José, Moisés, Elías, Eliseo, etcétera. Muchos profetas. No sé tampoco cuántos, pero hubieron muchos. Muchos profetas. En el tercer remanente, remanente de los gentiles, en cumplimiento o en el tiempo de los gentiles, hubieron escasos profetas. Profetas, de pronto el primer remanente hubieron hartos. Y cuando digo hartos, puedo decir los 12 discípulos y Pablo. Eran profetas. Y después en el segundo remanente no vemos profetas. Vemos unos líderes. Vemos inclusive unos reformadores. Esos líderes y reformadores se les puede considerar profetas, pero no son profetas. No son profetas. Pero tenemos nosotros que después, en la plenitud de los gentiles, aparecen dos remanentes más. Y los dos remanentes más que aparecen es el remanente de la Odisea, y el remanente de la Odisea tuvo un solo profeta, la hermana Elena. Y el remanente final, obreros de la hora undécima, tiene muchos profetas. Y los profetas que el remanente final, obreros de la hora undécima, 2015-2030, tiene es en dos factores. Remanente, profeta por estudio. Todos aquellos que predican, enseñan las profecías de Daniel y Apocalipsis, se les considera profetas por estudio. ¿Y cuántos profetas de esos hay? Muchos. Entre esos profetas podría decir que está de pronto el pastor Gambetta, pastor David Gates, el pastor Esteban Bor, de pronto Walter Bates y etcétera. Un poco de más. Ellos son profetas por estudio. Pero en esta generación habemos profetas por llamado. Interesante. Por llamado directo ¿de quién? De Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Entonces, se cumple el patrón profético de Mateo 24 y Apocalipsis, donde en este remanente tendríamos muchos profetas. Y déjeme mencionarle ahora, porque hay un número. Los 144,000 literales, todos somos profetas por llamado. Oye, interesante. Ahora, con el derramamiento de la lluvia tardía el 6 de Chiván del año 2027, habrán más profetas. Y entre todos esos profetas se pregonará el fuerte pregón al mundo para recoger la cosecha final. Por lo tanto, no hay un solo profeta. Que el Señor ha hecho un llamado para hacer un relevo de la hermana Elena es diferente, pero el relevo de la hermana Elena está dentro de un ejército élite. O sea que, apreciados amigos y hermanos, los 6,000 años en dos dimensiones, segunda parte, nos enseña en el tiempo de eternidad pasada de 71 años,
más el tiempo en nuestro tiempo, 5.929 años, completamos 6.000 años, y esos 6.000 años se completaron en el año 1959, calendario gregoriano. Calendario del santuario, año 1960. Y del año 1960 al 2030 hay 70 años, que son los años de vida que el Eterno le ha concedido a todo ser humano según el Salmo 90:10. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, los 6.000 años nos están hablando de sucesos proféticos que están sucediendo preciso cuando se cumplen esos 6.000 años. Y vamos a seguirlos viendo en ese orden hasta que terminemos esos 6.000 años, o el último que vamos a llegar es el de la cronología bíblica, o el de la cronogenealogía bíblica, que de pronto es un estudio largo, de pronto nos va a llevar varias conferencias nos va a llevar porque es larguísimo. Y de pronto también difícil. Pero de pronto es más difícil estos que estoy mencionando en este momento, porque no se tiene conocimiento de ellos, mientras que los niveles de cronologías y genealogías, muchos ya han entrado al estudio de esas otras partes, pero por no conocer los tiempos reales en relación con el calendario del santuario, calendario de la eternidad, el calendario caraíta, el calendario hebreo, entonces no logran entrar en la plenitud del tiempo real que estamos viviendo. Usted en las conferencias anteriores puede darse cuenta que en unas conferencias anteriores estábamos mencionando los 6.000 años en unos patrones de tiempo que los podemos entender fácilmente porque la historia nos los comprueba con hechos proféticos que ya se cumplieron. Entonces, mis apreciados hermanos, la conferencia de hoy demuestra en este momento que los 6.000 años tienen varias variantes. Y déjeme decirle algo. Mañana es la tercera parte. Mañana entramos a los 6.000 años en 2 dimensiones, tercera parte, y no porque tenga que continuar esta, sino porque hay otros 6.000 años diferentes a este que estoy exponiendo y diferente al primero. Pero los llamamos tercera parte porque está entre 2 dimensiones. O sea, en conclusión, podríamos mencionar nosotros que mañana en esa tercera parte también vamos a quedar sorprendidos. Porque nos va a mostrar un hecho determinante que ocurrió en el cielo, y de ese hecho importante que ocurre en el cielo empezamos a contar el tiempo hasta la eternidad pasada, lo que hubo ahí, más el tiempo nuestro, y a qué otros 6.000 años nos va a llevar. Interesante. Espero que con la ayuda del Eterno, usted hoy haya podido ser iluminado. ¿Y iluminado en qué sentido? En que el Señor tenía que levantar el relevo de la hermana Elena para aclarar los sucesos proféticos de la generación final con fechas de principio a fin. Cosa que hoy está haciendo de pronto una revolución en el mundo teológico, en el mundo entero, en los maestros, líderes, pastores, ministros, etcétera. Porque antes nadie hablaba de fechas. De razón que se me diga a mí y me hayan colocado ese apodo del profeta de las fechas. No me interesan de pronto las críticas, ni me afanan las clases de críticas que me hagan o que alguno de ustedes me tenga que hacer en ese sentido. No me preocupa eso, ni me pongo a perder tiempo por eso. Mientras me pongo a perder tiempo con eso y a hacer debates de esa otra parte, yo sigo avanzando en las revelaciones y en los estudios que puedo realizar. Entonces, que cada uno de ustedes siga siendo un bereano moderno que examina las escrituras, retiene lo bueno y que puede hacer conexiones y enlaces con los términos proféticos a través de lo que está revelado en las Sagradas Escrituras y a través de las fiestas de Yahweh. Vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias
por los 6.000 años en la segunda parte en 2 dimensiones. Gracias por abrir nuestra mente, hacernos entender y comprender que hay patrones proféticos que vienen desde la eternidad pasada, han trascendido a nuestro planeta Tierra y continúan los mismos patrones proféticos en días, en meses, en años, en fechas específicas. Muchas gracias por permitirnos hacer las conexiones correspondientes. Nos retiramos en este momento, nos disponemos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos, así un abrazo a la distancia en los lugares que ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Mañana los espero para otra conferencia más. Feliz noche, Shalom Ubrajot.